¿Alguna vez te sentiste como si el piso bajo tus pies estuviera agrietando? Como si cada cosa que habías construido con tanto esfuerzo, con tantas lágrimas, con tanto sacrificio, de repente se viniera abajo como un castillo de naipes. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es mirar alrededor y decir, Señor, ¿dónde estás? Porque todo lo que conozco se está desmoronando y no entiendo nada. Y hoy quiero hablarte desde el fondo de mi alma. No desde el púlpito perfecto, no desde la tarima iluminada, sino desde ese lugar donde todos hemos estado alguna vez. Ese lugar oscuro, ese valle profundo, ese momento donde todo parece perdido y lo único que querés hacer es rendirte. Porque si hay algo que aprendí después de tantos años caminando con Dios, es que los momentos más difíciles de nuestra vida no son el final de la historia. Son el comienzo de un nuevo capítulo donde Dios va a escribir algo tan poderoso, tan glorioso, que cuando lo veas de este lado vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Pero escúchame bien, antes de llegar a ese ahora entiendo, hay un camino. Un camino que duele, que lastima, que te quiebra. Y es en ese camino donde muchos se quedan, donde muchos tiran la toalla, donde muchos dicen no puedo más. Y es ahí, justamente ahí, donde quiero encontrarte hoy. Porque vine a decirte algo que puede sonar contradictorio, algo que va en contra de toda lógica humana, algo que el mundo no entiende. Cuando todo se derrumba, Dios sigue firme. Cuando las paredes se caen, cuando el techo se viene abajo, cuando los cimientos tiemblan, hay uno que permanece inmóvil, inquebrantable, eterno. Y ese uno es Dios. Y vos me vas a decir, Dante, pero yo siento que Dios se alejó. Siento que me dejó solo en medio de la tormenta. Siento que oré y no pasó nada, que clamé y el cielo estaba cerrado. Y yo te entiendo. Créeme que te entiendo. Yo también tuve noches donde el silencio de Dios me pesaba más que cualquier palabra. Pero hoy vine a romper esa mentira que el enemigo te está susurrando al oído. Esa mentira que te dice que estás solo, que Dios se olvidó de vos, que ya no hay esperanza. Quiero llevarte esta mañana, esta tarde o esta noche, donde sea que me estés escuchando, a un viaje. Un viaje por las Escrituras, un viaje por historias de hombres y mujeres que pasaron exactamente por lo que vos estás pasando. Gente que perdió todo, que vio cómo sus sueños se hacían polvo, que sintió el dolor del abandono, de la traición, de la enfermedad, de la pérdida. Pero que del otro lado, cuando todo parecía terminado, descubrieron algo que cambió sus vidas para siempre. Dios nunca se movió de su lugar. Cuando hablamos de que todo se derrumba, no estamos hablando de metáforas lindas para predicar, estamos hablando de la vida real, de ese matrimonio que después de 20 años está cayendo a pedazos, de esos hijos que se rebelaron y ya no querés ni nombrar su nombre, de ese diagnóstico médico que te cayó como un balde de agua fría, de esa empresa que quebraste después de años de trabajo, de esa traición que nunca viste venir, de esa soledad que te come las entrañas cuando estás rodeado de gente. Y en medio de todo eso, lo primero que te quiero decir es esto, el derrumbe no es el final. Yo sé que se siente así. Yo sé que cuando estás en medio del caos, cuando todo está en ruina, parece que ya no hay nada que hacer. Pero escúchame bien porque esto es clave. Dios nunca desperdicia un derrumbe. Él nunca permite que algo se caiga sin tener un plan de reconstrucción mucho más glorioso de lo que vos tenías antes. Pensá en Nehemías. Este hombre recibe noticias de que las murallas de Jerusalén están destruidas, que el pueblo está en desgracia y oprobio. Y lo primero que hace no es entrar en pánico. Lo primero que hace es llorar, ayunar y orar, porque él entiende algo que muchos hoy no entienden. Antes de reconstruirlo de afuera hay que fortalecerlo de adentro. Antes de levantar paredes hay que arrodillarse delante de Dios. Y cuando Nehemías finalmente va a Jerusalén, ¿sabe lo que encuentra? Ruinas, escombros por todos lados, puertas quemadas, un desastre total. Y yo me imagino que algunos de los que estaban ahí le habrán dicho, Nehemías, esto ya no tiene arreglo, mejor dejémoslo así, hagamos otra cosa. Pero Nehemías no escuchó las voces de los derrotados, él escuchó la voz de Dios. Y esa voz le decía, levántate y edifica. Y yo hoy te digo lo mismo a vos, no importa cuántos escombros haya en tu vida, no importa cuántas puertas quemadas, no importa cuántas murallas caídas, Dios te está diciendo, levántate y edifica, porque mientras vos estés vivo, mientras haya aliento en tus pulmones, mientras el Espíritu Santo more en tu corazón, hay esperanza, hay futuro, hay un plan. Pero vos me vas a decir, Dante, está bien, entiendo que hay esperanza, pero es que lo que se cayó en mi vida no era cualquier cosa, era algo fundamental, algo que yo creía que nunca iba a fallar. Y ahí es donde quiero que prestes mucha atención, porque a veces Dios permite que tiemblen los cimientos para mostrarnos sobre qué estábamos construyendo.
¿Vos sabés cuánta gente construye su vida sobre cimientos equivocados? Hay gente que construye sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre una relación, sobre la aprobación de otros. Y todo eso está muy bien, pero si eso se convierte en tu fundamento, en lo que te sostiene, en aquello sin lo cual vos creés que no podés vivir, entonces estás construyendo sobre arena. Y cuando vienen las tormentas, esa casa se cae. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7. Hay dos tipos de constructores, el prudente y el insensato. El prudente construye su casa sobre la roca, el insensato sobre la arena. Y la diferencia no está en si vienen o no las tormentas. Las tormentas vienen para todos. La diferencia está en qué queda de pie después de la tormenta. Y yo te pregunto hoy, ¿sobre qué estás construyendo? Porque si lo que se derrumbó en tu vida era algo que había tomado el lugar de Dios, entonces no fue una tragedia, fue una misericordia. Dios te amó tanto que permitió que se cayera eso para mostrarte que el único fundamento inquebrantable es Él. Y no es que Dios disfrute verte sufrir. Al contrario, la Biblia dice que Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero también dice que Él es un Padre amoroso, que disciplina, que corrige, que moldea. Y a veces esa corrección duele. A veces implica pérdida. A veces implica que algo que vos amabas se tiene que ir porque estaba ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios. Ahora, una de las cosas más difíciles cuando todo se derrumba es el silencio de Dios. Porque vos orás, clamás, ayunás, buscás y parece que el cielo está cerrado. Y ahí es donde muchos se desaniman. Ahí es donde muchos dicen, ya está, Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí. Pero déjame decirte algo que cambió mi vida. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces Dios está más cerca en el silencio que en el ruido. A veces en ese lugar donde vos no escuchás su voz audible, Él está trabajando de maneras que vos no podés ver ni entender. Pensá en María y Marta cuando Lázaro se enferma. Ellas le mandan a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Y esperaban que Jesús viniera corriendo, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que cuando Jesús escuchó eso, se quedó 2 días más donde estaba. 2 días. ¿Te imaginas la desesperación de esas mujeres? Lázaro se está muriendo y Jesús no viene. Y finalmente Lázaro muere. Y cuando Jesús llega, Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ves? Marta pensó que el silencio de Jesús, su demora, era indiferencia, pero no era eso. Jesús tenía un plan mucho más grande. No quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. No quería hacer un milagro, quería hacer una declaración de su poder sobre la muerte. Y yo hoy te digo, capaz que Dios está en silencio en tu vida, no porque se olvidó de vos, sino porque está preparando algo tan grande, tan glorioso, que si te lo dijera ahora no lo creerías. Capaz que no está sanando tu situación porque la va a resucitar. Capaz que no te está dando una respuesta porque te va a dar un milagro. Pero hay algo que tenés que entender. Mientras tanto, mientras esperás, mientras atravesás ese valle de silencio, tu fe se está probando. Porque fe no es creer cuando ves. Fe es creer cuando no ves nada. Fe, es decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Fe es lo que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. Y ya que hablamos de Job, déjame llevarte a esta historia porque es una de las más poderosas de toda la Biblia. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía todo, riqueza, familia, salud, reputación. Y un día en cuestión de horas lo pierde todo. Primero le llega la noticia de que sus bueyes y sus asnas fueron robados y sus criados muertos. Antes de que termine de procesar eso, llega otra noticia. Fuego cayó del cielo y quemó todas sus ovejas y a los pastores. Y antes de que pueda respirar, llega otro mensajero. Los caldeos se llevaron todos los camellos y mataron a los criados. Y por si fuera poco, llega el último mensajero con la peor noticia de todas. Un viento fuerte derribó la casa donde estaban todos sus hijos y todos murieron. ¿Te imaginas? En un solo día, Job pierde toda su fortuna y todos sus hijos. Y en medio de ese dolor indescriptible, ¿sabes lo que hace Job? Se levanta, rasga su manto, se rapa la cabeza y se postra en tierra y adora. Y dice estas palabras que deberían estar grabadas en el corazón de todo creyente. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Entendés la profundidad de esto? Job acababa de perder todo y está adorando. No está maldiciendo a Dios. No está diciendo ¿por qué a mí? No está tirando la toalla, está adorando. Porque Job entendió algo que muchos hoy no entienden. Lo que tenés no es tuyo, es de Dios. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Tu matrimonio, tu salud, tu trabajo, todo es de Dios. Y si Él lo dio, Él tiene derecho de quitarlo. Ahora, eso no significa que Dios es cruel o caprichoso. Significa que Dios ve cosas que nosotros no vemos. Tiene planes que nosotros no entendemos. Y a veces permite pérdidas para llevarnos a un lugar de mayor intimidad con Él. Porque mientras Job tenía todo, capaz que su relación con Dios estaba basada en las bendiciones. Pero cuando lo perdió todo, su relación con Dios se basó en Dios mismo. Y ahí es donde está la verdadera fe. Y la historia no termina ahí. Después viene la enfermedad, Job pierde su salud, se llena de llagas de la cabeza a los pies, su propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y hasta sus amigos, que supuestamente vinieron a consolarlo, terminan acusándolo de que si le está pasando todo esto es porque pecó. Pero Job se mantiene firme. Y en medio de todo ese dolor, hace una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Job 19. Arsiu tau arsilio. ¿Ves? Job no estaba negando la realidad. No estaba diciendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Él estaba en medio del derrumbe total. Pero en medio de ese derrumbe, él sabía algo. Dios sigue vivo. Dios sigue en control. Y aunque todo lo demás se caiga, Dios sigue firme. Y al final, ¿sabes qué pasó? Dios restauró a Job. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Le dio más hijos, le dio más riquezas, le dio más años de vida. Pero lo más importante no fue lo que Job recuperó. Lo más importante fue lo que Job aprendió. Él conocía de Dios de oídas, pero después de pasar por el valle dijo, pero ahora mis ojos te ven. Y es que cuando todo se derrumba necesitas algo, alguien que no se mueva. Y la Biblia está llena de metáforas sobre quién es Dios para nosotros en medio de las crisis. Una de mis favoritas está en el Salmo 46. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Entendés lo que está diciendo este salmo? Está describiendo un cataclismo total. La tierra se está removiendo, los montes se están cayendo al mar, las aguas se están bramando, todo está temblando, es el caos absoluto. Pero en medio de todo eso hay una declaración, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. La palabra hebrea que se traduce como amparo es machasé, que significa refugio, lugar de protección, escondite. Y la palabra fortaleza es os, que significa fuerza, poder, seguridad. Entonces, lo que el salmista está diciendo es, aunque todo alrededor se esté cayendo, tengo un lugar donde refugiarme. Y ese lugar es Dios. Y no solo eso, sino que ese refugio no es débil, es una fortaleza. Es inquebrantable. Y después dice algo hermoso. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra pronto ahí es matzah, que significa encontrado, presente, disponible. O sea que Dios no es un refugio lejano al que tenés que llegar después de un largo viaje. Es un refugio presente. Está aquí, está ahora, está disponible. Y por eso es que el Salmo puede decir, no temeremos. Porque cuando vos sabés que tenés a Dios como tu refugio, cuando sabés que Él es tu fortaleza, cuando sabés que está presente y disponible, el miedo pierde su poder. No es que las circunstancias cambien. Los montes siguen cayendo, las aguas siguen bramando, la tierra sigue temblando, pero vos no temés, porque no estás solo, Dios está con vos. Y esto me lleva a algo que quiero que quede grabado en tu corazón. No importa cuán grande sea tu crisis, la fidelidad de Dios es más grande. No importa cuán profundo sea tu valle, los brazos de Dios son más profundos. No importa cuán oscura sea tu noche, la luz de Dios es más brillante. Hay un versículo en Lamentaciones que me encanta, está en el capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones. ¿Sabes de qué se trata este libro? Es la lamentación de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. La ciudad está en ruinas. El templo fue destruido. El pueblo fue llevado cautivo. Es un libro de dolor, de sufrimiento, de pérdida. Y sin embargo, en medio de toda esa devastación, Jeremías puede decir: grandes son tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podés hablar de la fidelidad de Dios cuando estás en medio de la tragedia? Porque la fidelidad de Dios no depende de tus circunstancias. Dios no es fiel cuando todo va bien y deja de serlo cuando todo va mal. Dios es fiel, punto, siempre, en todo momento, en todo lugar. Y fíjate lo que dice: nuevas son cada mañana. Cada mañana que vos te levantás, aunque sigas en medio de la crisis, aunque el problema no se haya resuelto, aunque el dolor siga ahí, hay misericordias nuevas, hay gracia fresca. Hay un nuevo depósito de la fidelidad de Dios para ese día. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No danos el pan para toda la semana, no danos el pan para todo el año, hoy. Porque Dios quiere que dependamos de Él diariamente. Que cada mañana vengamos a Él y digamos: Señor, necesito tu gracia para hoy, necesito tu fuerza para hoy, necesito tu fidelidad para hoy. Y ahora quiero llevarte a uno de los versículos más conocidos y al mismo tiempo más malentendidos de toda la Biblia. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces la gente usa este versículo de manera superficial, como diciendo: ay, no te preocupes, todo va a estar bien. Y no es eso lo que dice. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay una diferencia enorme. Que te despidan de tu trabajo no es bueno. Que se enferme un hijo no es bueno. Que tu matrimonio esté en crisis no es bueno. Esas cosas no son buenas en sí mismas. Pero Dios, en su soberanía, en su poder, en su sabiduría, puede tomar esas cosas que no son buenas y hacerlas obrar para tu bien. Puede usar el despido para llevarte a un mejor trabajo. Puede usar la enfermedad para fortalecer tu fe. Puede usar la crisis matrimonial para llevarlos a una intimidad más profunda. Pero nota las condiciones. Dice: a los que aman a Dios, y después a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que esta promesa no es para cualquiera. Es para los que aman a Dios, es para los que están viviendo conforme a su propósito. Porque si vos no amás a Dios, si vos estás viviendo tu vida a tu manera, haciendo lo que se te da la gana, entonces no podés esperar que este versículo se cumpla en tu vida. Pero si vos amás a Dios, si estás buscando su voluntad, si estás tratando de vivir conforme a su propósito, entonces podés tener la certeza de que no importa qué te pase, Dios lo va a usar para tu bien. Y fíjate que no dice algunas cosas ayudan a bien. Dice todas las cosas. La traición, la pérdida, la enfermedad, la soledad, el fracaso, todas. No hay nada en tu vida que Dios no pueda redimir. No hay nada tan roto que Dios no pueda reparar. No hay nada tan perdido que Dios no pueda restaurar. Pero tenés que confiar, tenés que soltar, tenés que dejar que Dios trabaje. Porque mientras vos te aferres al control, mientras vos sigas tratando de arreglar todo por tus propias fuerzas, Dios no va a poder hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando vos te rendís, cuando le decís: Señor, ya no puedo más, toma tú el control, ahí es cuando Él empieza a obrar milagros. Y si querés ver un ejemplo perfecto de cómo Dios usa los derrumbes para llevarte a la gloria, mirá la vida de David. Este muchachito pastor, el más chico de su familia, el que ni siquiera fue llamado cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, y Dios lo elige, lo unge, le dice: vos vas a ser el próximo rey de Israel. Y uno pensaría que después de eso todo iba a ser color de rosa para David, ¿no? Pero no. Después de ser ungido rey, David pasa años huyendo de Saúl, que quiere matarlo. Años en el desierto, en cuevas, escondiéndose, viviendo como un fugitivo. Y yo me imagino que más de una vez David habrá mirado al cielo y dicho: Señor, me dijiste que iba a ser rey y acá estoy escondido como un delincuente, ¿dónde está la promesa? Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Porque David no podía ser rey sin antes pasar por el desierto. El desierto fue su escuela. Fue ahí donde aprendió a depender de Dios. Fue ahí donde escribió muchos de los salmos. Fue ahí donde su carácter fue moldeado. Porque una cosa es ser ungido y otra cosa es estar preparado.
Y cuando finalmente David llega al trono, no llega como un muchacho inmaduro lleno de sueños ingenuos. Llega como un hombre de Dios, templado por el fuego, probado por la adversidad, fortalecido por la fidelidad de Dios, y se convierte en uno de los más grandes reyes de Israel. Y lo mismo pasa con vos. Capaz que Dios te dio una promesa hace años y todavía no se cumplió. Capaz que te dijo algo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, y vos estás diciendo, Señor, ¿dónde está? Pero Dios no se olvidó. Él está trabajando, está preparándote, está moldeándote. Porque entre la promesa y el cumplimiento siempre hay un proceso. Y ese proceso, aunque sea doloroso, es necesario. Y a veces ese proceso implica tocar fondo. Porque hay cosas que solo se aprenden ahí abajo, en lo más profundo del pozo. Yo he hablado con gente que me dice, Dante, yo tuve que llegar al fondo del pozo para mirar hacia arriba. Porque mientras estás a mitad de camino todavía tenés esperanza en tus propias fuerzas. Todavía crees que podés arreglarlo. Pero cuando tocas fondo, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya gastaste todos los recursos, cuando ya probaste todas las opciones, ahí es cuando finalmente mirás hacia arriba y decís, Dios, si no me levantás vos, no me levanto más. Y es ahí, justamente ahí, donde Dios estaba esperándote. Porque Dios no puede levantarte mientras vos seguís tratando de levantarte solo. Pero cuando vos te rendís, cuando reconoces tu necesidad, cuando le decís, Señor, yo solo no puedo, entonces Él extiende su mano y te levanta. Pedro aprendió esto de la manera difícil. ¿Te acordás cuando caminó sobre el agua? Jesús estaba caminando sobre el mar y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero en un momento saca los ojos de Jesús, mira las olas y empieza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Inmediatamente. No esperó a que Pedro tocara fondo del mar. No lo dejó hundirse un rato para enseñarle una lección. Inmediatamente lo levantó. Y eso es lo que Dios hace con vos. Capaz que estás hundiéndote. Capaz que sentís que te vas al fondo. Pero apenas vos clamás, apenas vos decís, Señor, sálvame, Él extiende su mano inmediatamente. Porque Dios no disfruta verte sufrir. Él está esperando que lo llames. Pero nota algo más. Después de que Jesús lo levantó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo regañó por salir de la barca. Lo regañó por dudar. Porque el problema no es que tratemos cosas difíciles. El problema es cuando dudamos en medio del intento. Y hoy Dios te dice lo mismo. No tengas miedo de intentar, no tengas miedo de dar pasos de fe. Pero cuando lo hagas, mantén tus ojos en Jesús. No mires las olas, no mires las circunstancias, no mires el problema. Mira a aquel que tiene el poder de sostenerte. Y ahora quiero llevarte a un pasaje que a muchos no les gusta, pero que es fundamental para entender por qué Dios permite que pasemos por derrumbes. Está en Hebreos 12. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra disciplina ahí no es castigo, es paideia en griego, que significa entrenamiento, educación, formación. Es lo que hace un padre amoroso con su hijo para prepararlo para la vida. No es un padre enojado que golpea a su hijo porque sí. Es un padre sabio que sabe que hay lecciones que su hijo necesita aprender. Y el pasaje sigue diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ves? Nadie disfruta la disciplina en el momento, duele. Es difícil, es incómodo, pero después da fruto, y ese fruto es de justicia, es de madurez, es de carácter, es de fortaleza. Y por eso es que el escritor de Hebreos dice, no menosprecies la disciplina, no la rechaces, no te rebeles contra ella, porque esa disciplina es una señal del amor de Dios. Si Él te está disciplinando es porque te ama, porque te ve como hijo, porque tiene planes para tu vida. Y yo sé que eso es difícil de entender cuando estás en medio del dolor, cuando todo se está derrumbando, lo último que querés oír es esto es disciplina de Dios, porque suena cruel, suena injusto, pero cuando lo mirás desde la perspectiva correcta, cuando entendés que Dios es un Padre amoroso que te está preparando para algo más grande, entonces podés aceptar la disciplina, no disfrutarla, pero sí aceptarla.
Y no puedo hablar de derrumbes sin hablar del Salmo 23. Este es probablemente el salmo más conocido de toda la Biblia. Y hay un versículo que siempre me impacta. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte. David no dice si ando, dice aunque ande, como dando por sentado que va a pasar por ahí. Que es inevitable, que hay valles en la vida, valles oscuros, valles que dan miedo. Valles que te hacen sentir que estás al borde de la muerte. Pero en medio de ese valle hay una declaración, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahí está la clave, no es que no haya valle, no es que no haya sombra de muerte, pero Dios está ahí. Y si Dios está ahí, no hay razón para temer. Y después dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era lo que el pastor usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado era lo que usaba para guiarlas. Entonces David está diciendo, en el valle Dios me defiende y me guía, me protege y me dirige. Y eso es lo que Dios hace con vos en medio del derrumbe. Te defiende de los ataques del enemigo, te guía hacia el lugar correcto, te protege de peligros que ni siquiera ves, te dirige hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Pero tenés que confiar, tenés que dejarte guiar, porque la oveja que se aleja del pastor, la que se rebela, la que quiere ir por su propio camino, esa es la que termina perdida, herida, atacada. Pero la oveja que se queda cerca del pastor, que escucha su voz, que sigue sus pasos, esa es la que está segura, aunque esté en el valle. Y si realmente querés entender cómo Dios transforma los derrumbes en victorias, tenés que mirar la cruz, porque la cruz fue el derrumbe más grande de toda la historia. El Hijo de Dios, clavado en un madero, sangrando, sufriendo, muriendo. Los discípulos pensaron que todo había terminado. Sus sueños de un reino mesiánico se hicieron añicos. El que iba a liberar a Israel estaba muerto, pero lo que ellos vieron como un final, Dios lo usó como un comienzo. Lo que pareció una derrota fue la victoria más grande de todos los tiempos, porque en esa cruz Jesús pagó el precio de nuestros pecados, rompió el poder de la muerte, derrotó al enemigo y 3 días después resucitó, demostrando que la muerte no tiene la última palabra. Y si Dios pudo tomar la cruz, el momento más oscuro de la humanidad, y transformarlo en la salvación del mundo, ¿qué te hace pensar que no puede tomar tu crisis, tu dolor, tu pérdida, y transformarla en algo glorioso? Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice después de todas estas cosas, dice en todas estas cosas. En medio del derrumbe, en medio de la crisis, en medio del dolor. Ahí mismo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no dependemos de nuestras circunstancias. Dependemos de aquel que nos amó. Y ese amor es tan poderoso, tan inquebrantable, tan eterno, que nada nos puede separar de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida cuando todo se está derrumbando? Déjame darte algunos pasos prácticos. Primero, reconoce tu necesidad. Deja de pretender que todo está bien. Deja de poner una cara feliz cuando por dentro estás destruido. Sé honesto con Dios. Decile, Señor, estoy mal, no puedo más. Necesito tu ayuda. Segundo, cambia tu enfoque. Deja de mirar las ruinas y empezá a mirar al arquitecto. Deja de enfocarte en lo que perdiste y empezá a enfocarte en lo que Dios puede hacer. Porque mientras vos estés mirando hacia abajo, vas a estar deprimido. Pero cuando mirás hacia arriba, ahí viene la esperanza. Tercero, declará la fidelidad de Dios, aun cuando no la sientas, aun cuando no la veas. Declarala. Decir, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios tiene un plan, Dios no me dejó, Dios no se olvidó de mí. Porque tus palabras tienen poder, y cuando vos empezás a declarar verdades bíblicas sobre tu situación, algo cambia en el mundo espiritual. Cuarto, rodéate de gente de fe, no de gente que te va a decir lo que querés oír, de gente que te va a decir la verdad, de gente que te va a animar, de gente que te va a recordar quién es Dios cuando vos lo olvidaste. Quinto, toma acción, no te quedes paralizado. Dios te va a dar la dirección, pero vos tenés que dar los pasos.
como Nehemías. Él no se quedó llorando por las murallas caídas, se puso a trabajar. Y mientras trabajaba, Dios lo bendijo. Y sobre todo recordá esto, el derrumbe no es el final, es el preludio de algo nuevo, algo mejor, algo más glorioso. Porque Dios nunca desperdicia un derrumbe, Él lo usa como cimiento para la próxima temporada de tu vida. Y esa próxima temporada, te lo prometo, va a ser mejor que todo lo que viviste antes. Porque lo que vos perdiste en el derrumbe no se compara con lo que Dios te va a dar en la reconstrucción. Él no solo va a restaurar, va a multiplicar, va a superar tus expectativas. Va a ser algo tan grande, tan maravilloso, que cuando lo veas vas a decir, valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada noche oscura, valió la pena. Padre, vengo delante de ti con mi corazón quebrantado, con mi vida en ruinas, con más preguntas que respuestas, pero vengo creyendo que vos sos Dios, que vos sos fiel, que vos tenés un plan. Te pido perdón por las veces que dudé de tu amor, por las veces que pensé que me habías abandonado, por las veces que culpé al enemigo cuando en realidad vos estabas trabajando en mí. Señor, ayúdame a confiar, ayúdame a soltar, ayúdame a descansar en tu soberanía. Ayúdame a entender que aunque todo se derrumbe, vos seguís firme. Que aunque las paredes se caigan, vos sos mi refugio. Que aunque los cimientos tiemblen, vos sos mi roca. Dame fuerza para levantarme. Dame visión para ver más allá de las ruinas. Dame fe para creer que lo mejor está por venir. Y sobre todo, dame la gracia para seguir caminando un paso a la vez, confiando en que vos vas adelante, preparando el camino. En el nombre de Jesús, amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo resonó en tu alma, te pido que no te lo guardes, compartilo. Porque hay alguien ahí afuera que está en medio del derrumbe y necesita saber que no está solo, que Dios sigue firme, que hay esperanza. Y si todavía no te suscribiste a este canal, hacelo ahora. Porque cada semana vamos a estar trayendo palabra fresca, palabra viva, palabra que transforma. Y juntos, como familia, vamos a seguir creyendo, seguir orando, seguir avanzando. Que Dios te bendiga, que te fortalezca, que te levante y que en medio de tu derrumbe descubras que Él nunca se movió, que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo firme y que su plan para tu vida es más grande, más hermoso, más glorioso de lo que jamás imaginaste. Amén, amén.